¿Cuáles pecados te perdona Dios? ¿Lo pasado, lo presente o lo futuro? Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra propiciación viene del griego hilasmos, se escribe de esta manera, y su significado es expiar o pagar el pecado de otros para evitar la ira de Dios, sea de una persona, de un pueblo. Expiar el pecado, expiar la paga, la deuda de otra persona. Muchas personas malinterpretan este pasaje bíblico pensando que Dios está hablando de sus pecados personales. Cuando leemos la palabra del Señor en el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Romanos, vemos la verdadera interpretación, el verdadero significado que Pablo le está dando a estos capítulos. Se refiere al pecado del mundo. En el mundo antiguo, los hombres se desviaron adorando imágenes, adorando ídolos, primero que al Creador, teniendo relación contra natura, hombre con hombres y mujeres con mujeres, olvidándose de Dios. Pablo está hablando de todo el pecado que cometió la humanidad antes de Cristo venir a expiar el pecado de todos. No está hablando del pecado personal de una persona, está hablando en término genérico del pecado del mundo entero. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando el Señor habla que estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, refiriéndose a todos los hombres, a la raza humana, no teniéndole en cuenta a los hombres sus pecados. No se refería al pecado personal de una sola persona. Se refería a que Dios no tomó en cuenta todo el pecado que la humanidad cometió para Él mandar a su Hijo a morir por nosotros. Muchas personas piensan que Dios solamente perdona los pecados pasados y los presentes y los futuros tienen ellos que pagarlos o hacer un acto para que Dios perdone sus pecados. Pues la palabra del Señor enseña que Dios no permite que nadie pague pecados, pues sacrificio y ofrenda no te agradaron por el pecado ni expiación, mas nos preparó un cuerpo que es el cuerpo de Cristo Jesús, entregado como propiciación para que Dios no nos mande a la condenación eterna. Así que nadie puede pagar sus pecados. El que intenta pagar sus pecados, dice la palabra del Señor en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuáles pecados pagaremos nosotros? Si Dios pagó los pasados, los presentes y los futuros, nadie puede pagar pecados. Dice la palabra del Señor que Dios pagó todos nuestros pecados, queriendo decir, tu vida entera cuando crees en Cristo es pagada por medio de la fe en Cristo. Todos tus pecados, los presentes, pasado y futuro, son pagos por Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Por eso Cristo pagó nuestra deuda, pagó nuestro pecado. Colosenses 2:13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nadie puede pagar pecados, pues Cristo lo pagó todos. A Dios no le agradó sacrificio y ofrenda, mucho menos tu pago de pecado. Si tú no crees que Cristo pagó todos tus pecados, lamentablemente tendrás que pagarlo tú en la condenación. Pero Cristo pagó todos nuestros pecados, nuestra vida entera, porque Dios no acepta ofrenda por el pecado del hombre, pues una sola ofrenda le agradó al Padre y dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Mateo capítulo 17, verso 5. Entonces, mi amado hermano, si no creemos de todo corazón que Cristo fue la propiciación de nuestros pecados, entonces tendremos nosotros que pagarlo en la condenación. Cree en Cristo para que tus pecados sean pagados, porque Él perdonó todos tus pecados para que tú tengas vida en abundancia. Comparte JC Luz y Vida.